¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación te presentamos la siguiente noticia, lo que era un rumor. Óscar Ortiz termina dejando el Ministerio de Economía por discrepancias internas con Arturo Murillo. El ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó este lunes su alejamiento del cargo por discrepancias internas en el gabinete ministerial, a que no está dispuesto a firmar el decreto que facilite la devolución de acciones de Elfec a los socios de Conteco, anunciado por la presidenta Yanine Áñez y definido por el ministro de Gobierno Arturo Murillo el pasado 14 de septiembre. Óscar Ortiz, de manera textual, dijo: "Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa para seguramente presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar, pero de todas maneras entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles", declaró en conferencia de prensa el ministro de Economía, Óscar Ortiz. Por este mismo caso controversial fue destituido hace una semana aproximadamente el Procurador General del Estado, José María Cabrera, quien acusó al ministro Murillo de ser el autor de su cambio. Escuchemos las palabras de Óscar Ortiz, donde explica su alejamiento del Ministerio de Economía, que no es por una decisión personal, sino por presiones internas de Arturo Murillo. Óscar Ortiz aclara que no está dispuesto a firmar documentos sin respaldo legal correspondiente. Escuchemos y luego continuamos con la justificación de Arturo Murillo al respecto de las acciones de Elfec y el alejamiento de Óscar Ortiz del Ministerio de Economía. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, lo he dicho claramente. Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. ¿Quién ha presionado, ministro? Mediante un proceso electoral libre y transparente que nos permita tener un nuevo gobierno electo por voto popular. Lo hice porque estoy convencido de que era nuestra responsabilidad institucional corresponder a la lucha ciudadana por el respeto al voto y el rechazo al fraude, con una gestión de transición democrática que le devolviera al pueblo sus derechos y libertades. Vino la pandemia y no dudé en apoyar los esfuerzos para enfrentarla, procurando que la respuesta a la misma se le hiciera buscando un equilibrio entre las medidas de prevención sanitaria con las medidas de preservación de la actividad económica y las garantías para asegurar la cadena de abastecimiento en el país. Posteriormente, renuncié al Senado para trabajar por la reactivación económica, primero desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y después desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Me contagié del COVID-19 y mi vida corrió serios riesgos. Sin embargo, apenas me recuperé, no dudé en reintegrarme inmediatamente a mi responsabilidad como ministro de Economía. En todo momento trabajé con el mayor compromiso, entrega e integridad. En todo momento he actuado con la mayor seriedad y responsabilidad para preservar la estabilidad económica que tanto valoramos los bolivianos. Soy consciente que he tenido profundas diferencias con alguna autoridad de gobierno sobre distintas medidas de la gestión pública. Siempre voy a poner
por delante los principios sobre los intereses. Ningún cargo, por más importante que sea, como el que ocupo actualmente, justifica ir contra los principios y la ética que han guiado siempre mis acciones. No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o que no tenga el suficiente respaldo legal. No creo que un gobierno en sus últimas semanas deba realizar nuevos contratos o adjudicaciones importantes que debieran dejarse para la próxima gestión. Hay suficientes deudas estatales al presente como para asumir nuevas obligaciones. He buscado en todo momento a las mejores personas para las entidades especializadas que dependen en el campo económico de este ministerio. He buscado devolverles a estas entidades la institucionalidad y luchar contra la corrupción estructural que afecta a algunas de ellas, como la aduana nacional, por ejemplo, convertida desde hace décadas en un instrumento de enriquecimiento ilícito de quienes coyunturalmente ocupan el poder. Tengo la conciencia tranquila por el servicio brindado al país y podré siempre mirar al pueblo boliviano con la frente en alto y con dignidad. Al final, eso es lo que vale en el servicio público. Que Dios bendiga a nuestra patria. Ministro, buenos días. En vivo para Unitel, Álvaro Arias, por favor. Si la consulta, las versiones van más allá, hablan de una fricción, un nombre y apellido con el ministro Branko Marinkovic. Si eso es cierto, y la segunda consulta anexa, por favor, ¿a qué norma, a qué decreto específico y en relación a qué entidad y a qué aspectos se refiere usted, por favor? No le entendí la primera parte de la pregunta. La primera pregunta es si las fricciones fueron efectivamente con el ministro Branko Marinkovic. No, las fricciones, la diferencia profunda de las que hablo han sido con el ministro Arturo Murillo. Me imagino, ministro, para ahondar, por favor, es en referencia al tema de ENDE y ELTEC, al que usted hace referencia. Bueno, un ejemplo muy claro de cómo no se ha querido actuar en el marco de respeto a la Constitución y a las leyes es un decreto justamente sobre ELTEC, con el cual se pretendió presionar al gabinete para firmar, sin que haya habido todo un proceso previo de auditoría, de diligencia debida, de revisión jurídica, y obviamente no solo yo, sino la mayor parte del gabinete se opuso a firmarlo y por eso se fue modificado. Está claro que, como digo en mi comunicado, yo no estoy aquí para firmar cualquier cosa que me pongan por delante. Voy a siempre analizar y cumplir con mi responsabilidad de defender el respeto a las leyes y los intereses del país. Ministro, buenos días. Dos consultas, por favor, para el tema. Ministro, los choferes a nivel nacional se han declarado en estado de emergencia, han denunciado que la AFI no está haciendo el control correspondiente a algunas entidades financieras que están amenazando con la retención de sus vehículos que han sacado crédito y no está cumpliéndose la ley de diferimiento al 31 de diciembre. La segunda consulta es, están pidiendo la Confederación de Choferes que se condone la totalidad del pago del SOAT al 31 de diciembre del 2021. Por favor, ¿se puede dar control? Bueno, entiendo que ya no me corresponderá a mí responder esas preguntas. Ministro, por favor, si me permite, dos consultas. La primera tiene que ver con el bono Juancito Pinto. Si se puede dar detalles de cómo es que va a ser el cobro a partir de esta jornada, cómo se va a llegar al área rural para poder cumplir con este beneficio, cuántos son los beneficiarios en primera instancia. Y segundo, a colación de la consulta del colega, lo que los choferes han señalado es que se estaría cobrando un interés sobre interés de capital diferido y que eso estaría vinculado a la reglamentación del artículo que se modificó de la ley de diferimiento. ¿Esto es así, ministro? Muchas gracias. Primero, creo que una de las satisfacciones con las cuales puedo terminar esta gestión en el ministerio es que se está pagando ese bono Juancito Pinto a más de 2.550.000 estudiantes en todo el país. Se lo va a pagar a través del sistema financiero con absoluta transparencia, como corresponde, que se le sea otorgado esta ayuda a cada familia boliviana y se va a ir pagando. Esta semana comienza el ciclo de la primaria, van a ir pudiendo cobrar
el lunes quienes terminan el carnet en 1 y 2 y así sucesivamente, y la próxima semana comienzan a cobrar quienes estudian en la secundaria. Sobre las otras preguntas, por lo que entiendo ya se ha decidido designar a otra persona en este ministerio, entonces yo les agradecería que las siguientes preguntas las dirijan al próximo ministro. Ministro, para que quede claro, en alusión a lo último que usted dice, ¿usted va a permanecer en el cargo o definitivamente ya esta es una despedida? Y una aclaración más, por favor, para que toda la población lo entienda bien. ¿Qué decreto le obligaron o quisieron que usted firme? No, ha habido muchas diferencias. Una es el ya mencionado decreto de ELFEC, con el cual obviamente no estuve de acuerdo y no firmé. Y en función de eso hubo una discusión posterior que obligó a reformar ese decreto. Segundo, como yo he dicho, yo no he renunciado no porque me aferro a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente, hicieran una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo gobierno. Por otro lado, yo entiendo perfectamente que la señora presidenta tiene que trabajar con quien se sienta cómodo y obviamente respeto porque es la atribución que le da la Constitución y es ella quien tiene la responsabilidad de saber con quién trabajar y con quién rodearse. En ese sentido, ministro, ¿cómo está el tema de la cohesión de la vida social? ¿Cuál es su relación con la presidencia? No creo que ya merezca hacer mayores comentarios, ya creo que he sido claro con la información. Si hay alguna pregunta sobre el comunicado. Ministro, ¿está renunciando al cargo? Para que quede claro, ¿cómo queda el cargo del ministerio? Bueno, lo he dicho claramente. Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. Ministro, si nos permite, por favor. Bueno, creo que ya respondí claramente. Ministro, si es que nos permite, ¿cuáles son las otras tareas, las que quedaban pendientes? Hay algo que estaba pendiente, era sobre el 10% de salud. ¿Cómo va a quedar este tema dentro del ministerio? Bueno, está claro que lo que queda pendiente de la forma más importante es encontrar mecanismos para financiar el déficit público de aquí hasta diciembre, una tarea muy difícil, especialmente frente al bloqueo legislativo, y que espero que el próximo ministro pueda resolver. Muchas gracias. Los detalles de esta conferencia del ministro de Economía de Óscar Ortiz van a encontrarlos en Notivisión, así que lo esperamos. Continúe con Cocineros Bolivianos. Es para indicar al pueblo cochabambino que ha estado tan pendiente sobre este tema del decreto 4346, sobre el tema de las acciones de la Luz y Fuerza que nos fueron robadas el 1 de mayo del 2010 a los cochabambinos. Este decreto ratifica la voluntad del gobierno y de la presidenta Áñez de resolver el problema de ELFEC y reparar las injusticias causadas a los cochabambinos. En este momento, ENDE está preparando el informe ordenado en el marco de la debida diligencia. Esto es lo que ordena el decreto supremo 4346, que ha administrado ELFEC desde el 2010 hasta la fecha, puesto que necesitamos un informe de lo que ha hecho y el estado que se encuentra la empresa. En este informe debemos tener claro si ENDE ha invertido recursos económicos en ELFEC, si no ha invertido, qué utilidades se han producido, qué utilidades no se han producido. Me he reunido también el fin de semana con los ex trabajadores de ELFEC, con los directivos de Comteco, y les he pedido que preparen toda la documentación que tienen a fin de presentarla según sea requerido por la Comisión Interministerial.
En estas reuniones hemos renovado el compromiso de avanzar en este tema con toda transparencia. Cochabamba debe mantenerse unida y por eso necesitamos certezas verdaderas. Desde Comteco se ha ratificado que las adquisiciones adquiridas con sus excedentes deben pertenecer a los socios. Esto es importante. Hay muchos rumores que dicen que se está trabajando para que las acciones de Elfec y la devolución sea a Comteco. No es cierto. Se está trabajando para que vayan a todos los socios de Comteco que eran al 30 de abril del 2010. O sea, porque es nacionalizada el 1 de mayo del 2010, entre comillas nacionalizada, algo de los cochabambinos. Entonces, volvería a los que hasta ese momento eran accionistas y tenían sus acciones telefónicas. Esto es muy, muy importante tener absolutamente claro, puesto que los directivos de Comteco han garantizado aquello y el decreto supremo va a devolver el 56% de las acciones que pertenecen a los aproximadamente 126.000 socios, si no me equivoco, que eran al 30 de abril del 2010, les va a devolver directamente su acción. Usted, señora, tenía su acción, esa acción se le va a devolver a usted y usted esa acción va a poder cobrar sus dividendos, las utilidades, todos los fines de año, y si no quiere, puede venderla su acción, puede regalarla su acción, puede heredarla, es de su propiedad. Entonces vamos a hacer justicia con el pueblo cochabambino. Y el otro 44% de las acciones es de los trabajadores de Elfec. También se les va a devolver y van a poder hacer lo propio. Esta es, se ha tenido que, nos ha dado este decreto 30 días para hacer las debidas diligencias con las cuales podamos nosotros hacer un nuevo decreto ya con la claridad de cuántos recursos se han invertido o si no se han invertido recursos de ENDE en Elfec, porque eso es muy importante. Todos dicen que no se ha invertido un centavo, pero necesitamos la debida diligencia. Y esto es para decirlo en simple, como una auditoría, ¿no? Que esperamos que se pueda hacer lo antes posible. Para eso nos hemos reunido también el fin de semana. Todos los cochabambinos han recibido felices esta noticia y tenemos que concluir este tema. Eso es lo que yo quería informarles a los cochabambinos para que tengan tranquilidad, porque he escuchado que ha empezado a haber comunicados de comités cívicos, de transportistas, de todos ellos apoyando esto y estamos en ese proceso. Vamos a seguir y hasta el último día que podamos recuperar nosotros en absoluto la totalidad de nuestras acciones como cochabambinos. Si tienen alguna duda, estoy para responderle ordenadamente, por favor. Ministro, hay personas que sostienen que esas acciones que han sido compradas de Elfec han sido compradas dolosamente, que ha habido juicio y que hay gente que está enjuiciada. Eso no está en ninguna discusión. Las acciones que se han comprado de Elfec las ha comprado Comteco con plata de los que eran accionistas, con los que eran accionistas de Comteco, ¿verdad? La plata salió de Comteco. Entonces, ¿a quiénes se está devolviendo y a quiénes se les va a devolver sus acciones? Es a los que eran accionistas al 30 de abril del 2010, como lo acabo de decir. Hay muchas cosas que se dicen, pero la gran pregunta es, ¿queremos los cochabambinos que nos devuelvan nuestra Elfec o no queremos? ¿O queremos que el gobierno siga usufructuando, el gobierno central, de la plata nuestra? Yo quiero que mis acciones sean devueltas. Y no creo que haya un cochabambino que no quiera esto. Entonces nosotros no estamos devolviendo a Comteco, estamos devolviendo a los accionistas. Y lo único que tenemos que ver es si han habido inversiones para que no haya un daño económico al Estado, pese a que el Estado le ha causado un daño económico a los cochabambinos. Ministro, para Cadena A, por la importancia de la situación. Hace instantes el ministro de Economía hablaba de posibles diferencias que hay en el gabinete ministerial. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Existen estas diferencias en el gabinete ministerial? ¿Tiene roces con el ministro de Economía, ministro, a raíz de este tema de Elfec, por favor? Miren, ustedes me conocen que soy una persona absolutamente sincera, franca y transparente. Efectivamente, este tema de Elfec ha generado muchísimos roces porque lamentablemente hay gente que defiende a capa y espada a sus regiones, pero cuando otros defendemos a nuestras regiones se oponen. En este caso,
el señor Óscar Ortiz, a quien yo lo he apoyado siempre y lo he apoyado políticamente y todo, se ha opuesto a este tema. Y se ha opuesto de una manera que no es la más correcta. Él podía hacer que se modifiquen las cosas, que se hagan los estudios necesarios como corresponde. Pero se ha opuesto a que Cochabamba reciba lo que le corresponde. Y yo apoyo todos los proyectos de Santa Cruz y los seguiré apoyando. Yo no apoyo los regionalismos. ¿Por qué? Porque a mí no me manda ninguna logia ni ningún poder. A mí me manda el pueblo. Yo trabajo para el pueblo, trabajo para mi gente, no trabajo para grupos de poder. Si esto incomoda a algunos, lo siento mucho. Yo seguiré trabajando por el bien de Cochabamba. ¿Que han habido roces? Sí han habido roces. Pero aquí hay una palabra empeñada de nuestra presidenta y esa palabra empeñada de la presidenta la va a cumplir y por eso estamos siguiendo los pasos que estamos cumpliendo. Ministro, y hay una decisión para... Nos ordenaremos, por favor. Habla de que no va a firmar un decreto que esté por encima de la ley. ¿Qué dice sobre estas reacciones del exministro? Está en su derecho de firmar o de no firmar, está en su derecho de aceptar o no de no aceptar. Ese es su problema. Yo no le puedo obligar a nadie a firmar algo que no quiera firmar. Y yo jamás le pediría a la presidenta que haga algo por encima de la ley. Yo jamás le pediría a nadie que viole la ley o la Constitución. Ahí está cometiendo un error el señor ministro. Yo creo que no le preocupa a nadie lo que usted está diciendo. No he escuchado esa preocupación absolutamente a nadie, porque Elfec se va a seguir manejando como se está manejando. Yo quiero decirle que Elfec es la empresa más rentable que tenemos en el país y en Cochabamba la única. Las utilidades de Elfec han sido entre 70 y 100 millones de bolivianos por año. Todo lo contrario, más bien. Para que usted se entere, más bien lo que podemos lograr es decir, en vez de que nos den utilidades, que puede bajar la luz. Hemos hecho un decreto de bajando la luz a todo lo que es las empresas en el tema de Santibáñez. Siempre estamos buscando nosotros generar mejores condiciones para la gente. Nunca vamos a generar las contrarias. Yo creo que no hay un solo cochabambino, les repito. Usted no debe tener, porque es muy jovencita, una línea telefónica que le tenga una acción, pero pregúntele a su papá si tiene. Estoy seguro que está de acuerdo en que le devuelvan su acción porque le va a llegar directamente su platita de la renta que va a recibir. Yo creo que eso lo van a aplaudir todos los cochabambinos. Hay una comisión que está trabajando este tema, me la van a presentar a mí el lunes o martes de la próxima semana y esta comisión solamente está dedicada, que son gente del servicio activo, gente del servicio pasivo, gente del Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto? Es absolutamente plural la comisión que está trabajando esto para ver que la policía siga con esa fortaleza, con esa fuerza hacia adelante y no se empañe por unos cuantos vivillos que han estado comprando o tratando de comprar certificados para ascender. Que sea meritocrático, que sea por los méritos que han tenido los policías en su carrera, los primeros de curso, qué sé yo. Que no sea como en el pasado, que el señor Morales ascendía porque le traían una quinceañera o porque le amarraban los zapatos, no. Este gobierno no acepta ningún tipo de arrodillamiento de la Policía Nacional, no le pide que sean parte de un partido político, no. Nosotros respetamos totalmente a nuestra policía, ¿no? Respetamos la independencia de poderes y les exigimos que cumplan con su deber. Esas fueron las palabras, por un lado, de Óscar Ortiz, quien asegura que su alejamiento es por las presiones internas de Arturo Murillo, quien está empeñado en devolver las acciones de Elfec a 26.000 socios de Conteco de Cochabamba. Actualmente Elfec está siendo administrado por el Estado, pero resulta que ahora se devolverán las acciones a 26.000 socios
por decisión del ministro de Gobierno Arturo Murillo. Arturo Murillo al respecto dijo que estas acciones fueron compradas con los recursos de los socios de Comteco y que deben ser devueltas. En el interín sale una duda de una periodista que le pregunta a Arturo Murillo si estas decisiones modificarán el costo en la factura de luz para los cochabambinos. Arturo Murillo no quiso referirse al tema, negando la situación, pero dijo que lo correcto es devolverle estas acciones que ahora son del Estado a estos 26.000 socios que estaban con acciones telefónicas de Comteco en Cochabamba. Serían 26.000 beneficiados de estas acciones que actualmente son estatales. Al respecto de esta decisión y la crisis en el gabinete ministerial de la presidenta transitoria Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuántas decisiones más de Arturo Murillo se impondrán en el país simplemente por sus caprichos? No olviden dejarnos sus comentarios al respecto.